Listo, clase, muy buenos días. Espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a tocar entonces, como bien lo menciona nuestra colaboradora, la señora Liliana, lo que nos compete a la prevención y a la detección del riesgo. Es un tema complementario en general a la gestión del riesgo, ¿cierto? La gestión del riesgo tiene los factores de identificación y evaluación. Sin embargo, podemos ir haciendo como unos breves paralelos donde vamos a, digamos, a cruzar la información para que tengamos una buena gestión de este proceso, desde este ámbito y desde la gestión como tal. Entonces, iniciaremos, vamos a compartir aquí la pantalla, ¿cierto? Las preguntitas, entonces, al final, con mucho gusto, las vamos dejando por el chat y las responderemos, ¿vale? Entonces, vamos a dialogar acerca de la prevención, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que este sistema tiene como fin prevenir, ¿cierto? Cuando nosotros prevenimos, digamos que el costo de los recursos o los recursos asignados son menores, generalmente. Entonces, ¿qué es la prevención? La prevención, esas acciones anticipadas que nos van a ayudar a evitar que se nos materialice estos tipos de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿cierto? Estas acciones anticipadas están como enmarcadas en una metodología que es dispuesta por el GAFI. Recordemos que el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el que hace todos los lineamientos, y es la metodología de enfoque basado en riesgos, ¿cierto? De acuerdo al riesgo, le damos un tratamiento y gestionamos pues este proceso dentro de la organización. ¿Con qué fin? Con el fin de prevenir. Por supuesto, se nos puede materializar y debemos estar preparados para actuar, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que desde el principio que adoptemos este proceso, nuestro objetivo es de prevención, ¿vale? Entonces, esto o este proceso o este, digamos, procedimiento, múltiples procedimientos de prevención están, digamos, englobados en políticas, ¿cierto? Que recordemos que las políticas son como esos lineamientos por los cuales la organización dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿cierto? Tenemos también los procedimientos, que son esos pasos enmarcados dentro del proceso del SARLAF para hacerle un control, una gestión, un seguimiento, un monitoreo, ¿cierto? Tenemos también, pues, acabo de mencionarlo, lo que son los controles y la cultura organizacional. Entonces, comprendiendo estos cuatro aristas, es el enfoque que le vamos a dar a la prevención del lavado de activos, ¿cierto? El lavado de activos o esta prevención, ¿cierto? Este sistema tiene que estar enfocado en tres pilares fundamentales. Uno, que tiene que ser proactivo, ¿cierto? No es un sistema para integrarlo y dejarlo ahí de bonito, no hacerle seguimiento, no hacerle actualizaciones. ¿Por qué? Porque es que el riesgo es dinámico. Entonces, si nosotros con el sistema somos estáticos, el sistema es deficiente, no va a lograr su objetivo, ¿listo? El otro es la parte de que el sistema debe ser integral, porque esto es transversal en toda la organización. Esto no es de solo el oficial de cumplimiento, esto no es solamente para unas cuantas personas, sino que toda la organización en todas sus áreas debe involucrar este proceso. Y tiene que ser adaptativo, precisamente porque los riesgos son dinámicos. Entonces, en el día a día tenemos que adoptar una figura analítica con un constante cambio, porque eso es la vida y en todos los procesos se mueven así, un constante cambio, un flujo de las cosas. Por lo tanto, vamos a montar un sistema de prevención y en general de SARLAF con unas características dinámicas. ¿Listo? Entonces, tenemos que políticas, procedimientos, cultura organizacional, ¿cierto? Y controles hacen parte pues de esas aristas para generar prevención. Entonces vamos a hacerle zoom a cada una, ¿cierto? Entonces, por una parte está lo que es la prevención desde la arquitectura institucional, o sea, todo el diseño de del proceso dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, este diseño tiene un componente, digamos, legal.
Cuando ustedes van a montar el diseño, tienen que existir unas actas, ¿cierto? Por las cuales se aprueban los manuales de procedimiento, todo lo que estamos documentando y todo lo que exige el procedimiento. Y todo esto pues tiene ese componente que es aprobado por la alta dirección, los informes, ¿cierto? Que se deben hacer o los reportes y cuando son aprobados, ¿cierto? Pero aparte de esto, de ese compromiso formal, debe existir un compromiso real. Y ese compromiso real está definido, uno, en la asignación de recursos, como así, Sebastián. Sí. Yo tengo que valorar esos riesgos que se me pueden presentar dentro de la organización. Y en la valoración de los riesgos, yo puedo observar que tengo riesgos de carácter alto, extremo, cierto, bajos, medios. De acuerdo a esa categorización o índice de riesgo que se le da, nosotros debemos asignar recursos. ¿Y qué es un recurso? Un talento humano, tecnología, ¿cierto? Porque eso se nos vuelve un plan de contingencia. Si nosotros vemos que posiblemente se nos pueda materializar y tiene un impacto alto ese riesgo, yo tengo que tratar de mitigarlo lo que más pueda, ¿cierto? En el menor tiempo posible. Entonces, la asignación de recursos, mover fichas estratégicas es importante. Por eso es que esto es dinámico, esto es de estar construyendo, esto es de estar analizando, ¿cierto? Porque hay que en el día a día mover fichas. Eso es como un juego de ajedrez. Definición de responsabilidades, claro, si yo tengo un plan de contingencia para un riesgo que se me va a materializar, ¿quién es el responsable? ¿En cuánto tiempo me va a solucionar? ¿Cuál es el alcance de su estrategia? Bueno, listo, yo le doy la estrategia como dirección, este es el plan de contingencia, tienes tanto tiempo, entonces yo tengo que tener un faro, ¿cierto? De la persona que está encargada de que ese proceso o esa digamos, ese plan de contingencia va a resultar satisfactorio en la gestión de ese riesgo. La integración en el plan estratégico, eso no puede ser un proceso aparte, un proceso individual, un proceso, no, como bien lo dice digamos, las indicaciones, la norma ISO, ¿cierto? Todo esto es transversal. Entonces, esa integración en el plan estratégico es fundamental, porque recuerde que un riesgo del lado activo donde se nos materialice puede tener categorización extrema. ¿Qué puede pasar? Perdemos habilitación, sanciones, ¿cierto? No podemos volver a operar, entonces dimensionemos la importancia. Por eso esto debe ir en el plan estratégico. Rol claro del oficial de cumplimiento. Si el oficial de cumplimiento es esa cabeza visible de la organización, es el que es la persona encargada, ¿cierto? Que tiene que saber qué es lo que debe hacer, qué debe capacitar a las personas, a quién, a todos los equipos de trabajo, que debe presentar informes, que debe realizar correcciones de acuerdo a las novedades que encuentran en los informes, ¿cierto? Que debe realizar actualización de los documentos de implementación, como lo son manuales, políticas, que debe hacerle seguimiento a los reportes de operaciones sospechosas, que reporten de forma interna dentro de la organización o los reportes inusuales, ¿cierto? Entonces, definir todo eso es importante. ¿Por qué? Porque él es el responsable, ¿cierto? De cierta forma, pero tener en cuenta que aunque sea él el responsable, esto es de todo el equipo de trabajo. Comité de riesgos no lo tipifica la norma de forma imperativa, ¿cierto? O sea, que se debe cumplir a cabalidad sí o sí, pero es una opción que les brindo que ustedes pueden optar. ¿Quién puede conformar el comité de riesgos? Una persona, un agente externo de riesgos o dentro del equipo de trabajo, personas que tengan conocimiento, líderes de área, ¿cierto? Directivos, que puedan tener esa capacidad de decir, pues madre, tenemos esto, este riesgo, no necesitamos realizar un plan de contingencia de la forma más rápida posible para mitigar estas situaciones. Auditoría, por supuesto. La auditoría nos va a permitir a nosotros verificar si realmente estamos cumpliendo el proceso de forma eficiente, ¿cierto? Entonces, esa auditoría puede ser de carácter interno o externo. Esto es gobernanza y liderazgo preventivo, ¿cierto? Es un compromiso desde la alta dirección, no solo la formalidad. Es un proceso que necesita seguimiento. Cultura organizacional preventiva. Listo. En esta cultura organizacional preventiva es nosotros dentro de la organización, o sea, podemos ser los más tesos técnicos, podemos ser
en analistas de datos, no sé, poder manejar el proceso excelente, pero si nosotros no tenemos una cultura organizacional, ¿cierto? Que es fomentar un cumplimiento desde la moral, desde los valores que debemos integrar a nuestra organización en enmarcados en la prevención, desde el código de ética, desde la conducta, no vamos para ningún lado, ¿cierto? Porque si no tenemos, por ejemplo, acá como vemos abajo en las palabras confianza, equidad, ética, integridad, participación, ¿cierto? Compromiso social, responsabilidad compartida, transparencia. Si no tenemos definidos esos valores dentro de nuestra organización, difícilmente vamos a gestionar este tipo de sistemas, porque componente claro e importante es qué tanto compromiso tienes tú, qué tanta moral y tanta ética para hacer las cosas y para rechazar otras tienes tú. Aquí hay que tener capacidad de discernir. Yo puedo ser muy técnico, pero si no tengo desde la organización que debe brindar esas bases, porque cuando ustedes van a buscar personal, ustedes dicen, yo tengo que buscar personal que vaya acorde a mi core de la organización. El core de la organización es misión, visión, valores, ¿cierto? Entonces, si yo veo que hay valores definidos como confianza, equidad, ¿cierto? O conductas como participación, aprendizaje continuo, pues hombre, voy a encontrar personas que vayan acorde a eso. Desde un principio hay que definir esto en la organización para poder gestionar este proceso. Es importante, ¿listo? Capacitación continua y efectiva. Sí, es importante que el conocimiento, que entendamos que el conocimiento es poder, es la única forma que nosotros tenemos para adoptar procesos y gestionarlos de forma eficiente. Entre más conocimiento tengamos, más eficaces seremos, ¿cierto? Entonces, es importante que generemos cultura de capacitación constante, ¿cierto? Que estas capacitaciones sean segmentadas de acuerdo a los perfiles, si es conductor. Podemos hacer, por ejemplo, no sé, un análisis de las tipologías que están asociadas a los conductores e ir allá y darle las clases de tipologías. Aquí acabo de mencionar algo importante y es identificación del riesgo. Recordemos que las tipologías son esos patrones que ya están previamente identificados y que inclusive en la plataforma de la UIAF, ¿cierto? Podemos encontrar un repositorio de tipologías, las cuales nos pueden dar contexto de cuáles son esas situaciones en que nos puede presentar la materialización del lavado de activos, ¿cierto? Entonces, estas tipologías hacen parte de esos patrones que debemos identificar. Recordemos que los patrones están complementados con algo que se llama los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, hablábamos en los factores de riesgo por dar el módulo de gestión del riesgo, de esos factores que nos pueden generar la materialización más rápida del riesgo, ¿verdad? Entonces, esos factores pueden ser, por ejemplo, documentales, cuando hablábamos de que la persona, por ejemplo, no sé, está con documentos alterados, ¿cierto? Documentación no legible o que encontremos dificultades para acceder a información con este cliente. Entonces, vemos que eso es un factor de riesgo de lavado de activos que se nos puede, digamos, desencadenar o catalizar para que se materialice este. Todo esto hace parte de identificación. Recordemos que identificación es observar esas circunstancias dentro de nuestra organización que se nos pueden presentar desde distintas áreas, operativa, financiera, administrativa, de dirección, ¿cierto? Y que nos pueden afectar, pues, en nuestro accionar, porque se nos puede materializar el riesgo del lavado de activos, la financiación del terrorismo o riesgos asociados a esto, ¿cierto? Porque son en cadena o en cascada que se nos pueden presentar. Entonces es importante, como bien lo mencioné, el tema de esas capacitaciones constantes para los conductores, ¿cierto? Para los administrativos. Entonces a ellos los factores de riesgo, las tipologías asociadas a factores administrativos. Y hablábamos, por ejemplo, cuando
las facturas de venta, ¿cierto? Vemos que las facturas de ventas pueden estar alteradas, pueden estar subvaloradas, ¿cierto? Entonces, este tipo de capacitaciones segmentadas ayudan a que sea más eficiente, ¿cierto? Porque van a lo que maneja cada persona. Simulacro de incidentes, claro, ¿cierto? Es importante medir qué tan eh, adoptado está el conocimiento en nuestro equipo de trabajo, cómo actúas, qué vas a hacer, cómo lo registras, ¿cierto? Recordemos que desde el módulo de implementación tenemos que llenar unos formatos, tenemos que generar como esa trazabilidad, cómo lo haces, a quién reportas, cuál es el conducto regular, ¿cierto? Todo eso tiene que estar definido en el manual de procedimiento de la implementación y las políticas. Y por último, las evaluaciones periódicas efectivas del conocimiento, y ese no solo asistencia, claro, porque tenemos que empezar a desarrollar esa cultura de apropiación también por adquirir más conocimiento. En el día a día las cosas son muy cambiantes y muchas veces adquirimos un conocimiento estándar y ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero se vuelve obsoleto el conocimiento si no hacemos retroalimentación, si no hacemos actualizaciones, ¿verdad? Entonces es importante esas retroalimentaciones, esas nuevas habilidades o esas nuevas capacidades, sí, adquiridas. Entonces, esas evaluaciones periódicas son muy necesarias y lo veíamos, por ejemplo, en el formato de la asistencia, cuando al final decíamos cuál fue el promedio de, no sé, un micro quiz que se hizo al final de la sesión, ¿cierto? Entonces, eso a mí me da, bueno, si fue uno, si fue tres, si fue cinco. Pues si fue uno, nadie me entendió, todo el mundo estaba disperso, fue el colaborador o qué pasó, si fue tres, hay acción del conocimiento o apropiación, pero falta más, ¿qué pasa? ¿Cómo lo reforzamos? Si fue cinco, se entendió la capacitación, perfecto, el conocimiento fue dado de forma efectiva. Entonces tenemos que tener esos dos enfoques, ¿cierto? Capacitación continua, pero efectiva. Diseño inteligente de procesos para prevenir el riesgo. Como bien lo mencioné, esto es transversal en todas las organizaciones. Vemos en la imagen derecha, ¿cierto? Eso es un flujo de proceso. En pocas palabras, la organización está compuesta administrativamente por este tipo de herramientas, ¿cierto? O de metodologías. ¿Y qué quiere decir eso? Realmente los procesos pueden ser o deberían, ¿cierto? Algunos más que otros, conversar con todos. Entonces, debemos diseñar que este proceso del SARLAF sea de forma inteligente y tenga esa vinculación o esa conexión o esa parametrización, como lo quieran llamar, ¿cierto? Con otros tipos de procesos. Entonces, por ejemplo, habla de contratación, de pago, de logística y servicio al cliente. Entonces, servicio al cliente. Entonces, desde allá, por ejemplo, la persona que está a cargo de manejar los clientes tiene una plataforma. En esa plataforma, ella hace en su herramienta, digamos, el registro de la hoja de vida, ¿cierto? El registro no sé, de los antecedentes, de verificación de la lista OFAC, que es listas restrictivas, y todo esto queda en ese sistema, ¿cómo sería más eficiente el sistema para detectar de forma más rápida? Pues que nuestro sistema pueda también conversarse con ese sistema. Entonces existen muchas herramientas, desde un Excel avanzado que se puede conversar con Power Query, un Excel con otro Excel, hasta herramientas como un ERP, como un CRM, ¿cierto? Entonces, o sea, hay que buscar, pero las herramientas nos ayudan a gestionar los procesos de forma más eficiente y aparte nos da integralidad, que es importante, ¿vale? Diseñar procesos que finalicen la exposición. Listo, eso es, bueno, eso es más como diseñar procedimiento, porque el proceso es el SARLAF, ¿cierto? Pero más diseñar procedimientos que minimicen la exposición. Procedimientos son todos esos pasitos que conforman el procedimiento. Entonces, por ejemplo, la automatización de pagos, ¿cierto? Entonces, que sea por un canal ya de ustedes definidos, bueno, no sé, ideas para que vayan dimensionando entonces el pago, que sea nada más por este medio, por este medio y por este medio, los tres medios son verificables, entonces ahí ustedes están colocando un procedimiento que le ayudan a minorizar, digamos, la exposición al riesgo. La reducción en efectivo, listo, porque sabemos que en los reportes objetivos para por ejemplo,
las empresas de transporte de carga, ¿cierto? Que deben hacer una TMC, una transacción múltiple de carga, un reporte periódico. Este está muy ligado a esas transacciones múltiples en efectivo en un periodo. Entonces, digamos, uno, se están ahorrando esos reportes positivos que deberían hacer. Dos, se están ahorrando la exposición al riesgo, porque es algo, una tipología muy latente, que es ese pago fraccionado en múltiples, sí, fracciones, fraccionado, y que hace que sea, digamos, no identificable, muchas veces es de lavado, ¿cierto? Inclusive hay un método que se llama el método Pitufeo o el Guajala, que habla de métodos de lavado de activos, y precisamente es esta repartición en fracciones del dinero. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eso es un tip. Recordemos que la evaluación que vamos a hacer a las personas o en general a nuestros grupos de interés es a todos. O sea, no es clientes y proveedores, es a aliados, a apalancadores o financiadores, a subcontratistas, ¿cierto? Eh, a, no sé, sí, alianzas estratégicas, todas las personas que se involucren con nuestra organización y que veamos que se puede desencadenar un riesgo del lavado de activos, debemos realizar este proceso. Importante, ¿cierto? Alguna vez lo mencionaban en una capacitación o en un evento, donde decía, pero entonces yo presto el servicio de transporte especial, ¿cierto? Y yo muevo yo no sé cuántas personas al día, yo debo hacerle eso al pasajero, pues hombre, ya eso es muy difícil. Y uno, dos, que sea congruente que él me vaya a lavar activos, ¿por dónde? ¿Cierto? Si la compra de un pasaje cuesta como que, no sé, no supera límites comerciales real, entonces digamos que por ese lado, no. ¿Qué pudiese ser un pasajero? De pronto mover mercancías legales, contrabando, sustancias psicoactivas. Por ese lado deberían hacerse el control de los pasajeros, pero enfocado a esto, ¿no? Entonces, importante. ¿A quién le vamos a hacer ese estudio? A las personas que, o a los, sin personas naturales, jurídicas, que digamos que pueden desencadenar los riesgos del lavado de activos o de financiación del terrorismo dentro de nuestra organización. Listo. Entonces, hasta acá entendemos algo que es el componente de la cultura organizacional, ¿cierto? Esas políticas también, esos procedimientos que debemos definir en concordancia para prevenir. Entonces, prevenir hace alusión a conocer, ¿cierto? Nosotros para poder prevenir tenemos que conocer, tenemos que identificación del riesgo, ¿cierto? Tenemos que adoptar estrategias administrativas como lo son manuales de procedimiento, ¿cierto? Tenemos que generar esas políticas dentro de nuestra organización que nos enmarque qué vamos a hacer y qué no debemos hacer para cumplir nuestros objetivos, ¿verdad? Pero también hablábamos de los controles. Entonces vamos a tocar aquí un poquito de lo que es la gestión del riesgo. Recordemos que la gestión del riesgo está encasillada o enmarcada en unas fases, en la fase de identificación, en la fase de evaluación, en la fase de control y en la fase de monitoreo, ¿verdad? Entonces los controles hacen parte de la prevención del riesgo. Tenemos varios tipos de control en temporalidad, ¿cierto? En momentos. Tenemos controles para antes de, digamos, esa relación comercial, durante la relación comercial o con proveedor, ¿cierto? Con grupos de interés en general y después de esta prestación del servicio, o, ¿sí? Entonces, para que entendamos mejor, ¿cuáles son esos controles que generamos antes? Entonces, por ejemplo, generamos filtros de vinculación, ¿verdad? Conocemos la persona, identificación, hoja de vida, ¿cierto? Hacemos verificación, todo, listas de restrictivas, entonces, por ejemplo, acá lo que es la lista OFAC, lo que es esta que es la lista Clinton, ¿cierto? Verificamos
antecedentes, ¿cierto? Validación de la identidad, es una identidad correcta, es legal, ¿cierto? Está, digamos, en condiciones para generar esa condición comercial o generar esa relación entre las dos entidades y la validación pues de los documentos. Aquí entonces empezamos a tocar precisamente eso de investigar que esté bien diligenciados, que sea real la información, que no esté alterada, ¿cierto? Durante la prestación del servicio, entonces tenemos, por ejemplo, los límites transaccionales. Ah, venga, entonces vamos a hacer este negocio, pero no, listo. Entonces yo te voy a pagar en efectivo y te voy a pagar así. No, mira, pues aquí no podemos porque nuestras políticas, ¿cierto? Entonces ya hay como esos controles definidos. La trazabilidad digital, no, pero nosotros tenemos que pues hacer todo el proceso a través de la banca tradicional. Es un ejemplo. O debemos hacer pues otra trazabilidad digital, listo, utilizamos esta aplicación donde registramos el cliente, la operación, el canal por el cual fue realizado el pago, mejor dicho, hacemos toda esa trazabilidad que nos permite identificar tanto al usuario como a la prestación del servicio, ¿cierto? Y la validación georreferenciada, por ejemplo, lo que es GPS, ¿cierto? En nuestros vehículos, dónde están, están donde dicen, las rutas están cumpliendo, es todo eso, ¿verdad? Y después, entonces, existe la retroalimentación. Entonces, pues tenemos retroalimentación, por ejemplo, si se nos presenta una materialización del riesgo, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el control? Si no se le aplicó control, ¿por qué no se le aplicó control? ¿Cierto? Entonces, esa retroalimentación nos permite, digamos, generar mayor control sobre los controles anteriores, ¿verdad? Alertas de análisis de alerta, listo, esta alerta está muy, digamos, frecuente, se me está materializando acá y acá, ¿cuál es la alerta? No, pues que los vehículos están empezando a ir más hacia zonas de comercio ilícito, ¿cierto? Por ejemplo, minería ilegal, un ejemplo, transporte especial, ¿cierto? Entonces, te van a empezar a contratar y tienes que mover un poco de gente hacia estas zonas de minería ilegal. Recordemos que la minería ilegal hace parte del lavado de activos, por lo tanto nosotros no podemos apoyar ese tipo de prestaciones de servicio. Entonces, todas esas análisis o esas alertas me van a permitir tomar medidas o afinar los controles que ya están dispuestos previamente. Ajustar perfiles de riesgo. Claro, este cliente comenzó excelente el primer año, súper, me pagaba por la banca, siempre era la misma actividad económica coherente con la mercancía que me decía que movía y después del año empezó a ser un cliente raro, ya no venía era a contactar conmigo, mandaba a terceros, muchas veces empezó a pagar en efectivo, empezó a ir hacia zonas que no iba generalmente, la carga ya no es la misma, y es carga, pues, por ejemplo, no sé, voy a decir carga, él movía, digamos, eh, materiales médicos, ¿cierto? Un ejemplo, y empezó a mover materiales de construcción. Puede pasar, claro está. Pero recordemos que ciertas cargas, como lo son cargas a granel o este tipo de materiales pesados, pues hace más difícil o más fácil ocultar cosas dentro de las cargas. Entonces, todo este tipo de situaciones me hacen ajustar el perfil de riesgo, pues, de ese cliente, ¿cierto? Por eso es dinámico, esto va cambiando. Listo. Innovación para identificar riesgos. Bueno, ¿cómo más podemos entonces identificar, cierto, generar prevención del riesgo? Entonces, el tema de las plataformas, cierto, que nos ayudan como a generar alertas en tiempo real. Entonces, por ejemplo, la subcontratación de estas plataformas o de estas empresas que se dedican a verificar antecedentes y que prácticamente me dan un reporte al instante, es forma de innovación, ¿cierto? Firma electrónica, biometría, por ejemplo, una firma electrónica te da veracidad de la persona porque hay una identificación previamente generada, ¿cierto? ¿Quién hace esto? Por ejemplo, Certicámaras, es una empresa que hace este tipo de firmas.
¿cierto? Si son contrataciones de alto riesgo, esos pueden ser controles que podemos empezar a mantener o a generar. Geolocalización, pues para evitar suplantación. Podemos empezar a integrar modelos de scoring de riesgos, ¿cierto? Para priorizar el control de las operaciones. Entonces, esto va muy ligado cuando les decía por allá en el compromiso que tiene que tener la dirección, ¿cierto? Entonces, en la asignación de recursos, yo cómo sé a qué le voy a asignar más recursos. Les di un ejemplo, digamos, con la matriz de riesgo. Pero entonces, un módulo de scoring también podemos generar esa clasificación de cuáles de las relaciones, digamos, comerciales de acuerdo a la identificación de los riesgos, pues requieren una mayor atención, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, podemos hacer una calificación de 0 a 100, un ejemplo. Puedes hacerlo de 0 a 10, ¿cierto? La idea es que la métrica siempre sea pues la misma y no varíe. Variaciones, entonces monto, origen, zona, frecuencia. Entonces, no es lo mismo la ponderación, ¿cierto? O el porcentaje o la clasificación que yo le dé a un cliente, digamos que me diga, me mueva carga, no sé, no, sí, intermunicipal aquí en Valle Aburrá, a que me mueva carga, por ejemplo, al Cauca. La zona me da un mayor puntuación que necesita, digamos, o que me está diciendo eso, que necesito priorizar mayor control sobre el cliente que me está diciendo que me mueva hacia esa zona, hacia esto. Entonces así vamos, digamos, generando como esa clasificación para asignar recursos, ¿cierto? Y generar una prevención efectiva. Pero listo, entonces ya sabemos cómo generar esa prevención, pero ahora está funcionando. Realmente lo que estamos haciendo en nuestra organización es eficiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo miramos eso? Con indicadores. ¿Cuáles indicadores podemos implementar, cierto? Y también auditorías, pero hablamos de los indicadores. Entonces, tenemos indicadores de gestión y de resultado. Entonces, por ejemplo, un indicador es número de terceros evaluados antes de contratación. ¿Qué me está midiendo ese indicador? Que si es eficiente realmente ese control de conocimiento del cliente que nos dice la norma, Keep You Customer, que inclusive hay un formato para eso, que sí está siendo eficiente y que sí estoy cumpliendo pues las disposiciones o el procedimiento detallado, ¿verdad? Entonces ahí me está, digamos, determinando qué tan eficiente ha sido adoptado el proceso en el equipo de trabajo. Porcentaje de personal capacitado al año. Si yo tengo 100 y capacito 10, pues 10%, ¿cierto? De mi personal capacitado al año. ¿Qué dice la norma? Que toda la organización en todo su nivel jerárquico debe estar capacitado. ¿Estoy siendo eficiente de acuerdo a lo que dice la norma? Sí, no, me ayuda a determinar ese indicador. Porcentaje de operaciones bloqueadas por control preventivo, ¿cierto? Este porcentaje nos está diciendo qué tan efectiva es esa barrera de prevención inmediata en nuestra organización, ¿cierto? Porque nos está diciendo operaciones bloqueadas por control preventivo. Si yo bloqueo una operación es porque sé que se me puede estar materializando un riesgo en el cliente, en el producto, en, no sé, en el canal en el canal de comunicación, en la zona de jurisdicción, ¿cierto? Entonces, si yo sé eso, me está diciendo, hey, tengo buenas barreras dentro de mi organización, sí, no, una cosa es que podemos analizar eso. Lo otro es que podemos decir, venga, ¿qué tan expuestos estamos a esos eventos? Porque digamos que si hay un porcentaje elevado de operaciones bloqueadas, entonces significa que hay una exposición elevada, ¿verdad? Entonces es importante. Esas dos miradas nos puede dar este indicador para gestionar el proceso. Y el otro es el número de alertas versus el reporte real, ¿cierto? Ese número de alertas nos ayuda
a identificar qué tan eficiente está haciendo este sistema, ¿cierto? Entonces, reconocemos rápidamente el factor de riesgo, reconocemos la señal de alerta, reconocemos la tipología, si la reconocemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos escribiendo, estamos generando la alerta, estamos generando el repositorio, tenemos cuántas alertas, ¿cierto? Para conocer la alerta tenemos que conocer las situaciones y para conocer las situaciones pues tenemos que aprender a, digamos, a dimensionar el contexto, a conocer las tipologías, a identificar el riesgo, ¿cierto? Y por otro lado, entonces tenemos las auditorías, ¿cierto? Entonces, que estar enfocados hacia la mejora continua, evaluando pues controles y rediseñando pues estos para que sean eficientes. Esto es un checklist de prevención que debemos tener en cuenta en relación a cada componente del SARLAB. Entonces, por ejemplo, en la identificación, a cada componente de la gestión. En la identificación, entonces, ¿qué elementos de prevención vamos a tipificar para nosotros generar una buena identificación? Segmentación actualizada. Bien lo acaba de mencionar. Nosotros podemos hacer identificación de riesgos analizando por cliente, ¿cierto? Analizando por producto o servicio, por zona geográfica o por canales de comunicación. Entonces, debidamente, no, una segmentación eficiente es que categorizamos en cada una de estas familias, ¿cierto? Esos elementos de riesgo y eso nos ayuda a prevenir porque conocemos mejor. La medición, entonces, elementos de prevención, una matriz de riesgo con criterio también geográfico, transaccional, conductual, ¿cierto? Podemos hacerla más grande o más pequeña de acuerdo a lo que hemos visto, pero esta matriz nos puede ayudar precisamente a esa prevención, porque ya detectamos, por ejemplo, a través de un índice de riesgo, ¿cierto? Que lo sacamos con probabilidad por impacto, esto es evaluación del riesgo, está en la clase de gestión. Entonces, con este índice del riesgo, pues nosotros vamos a generar medidas o actuaciones para que prevengamos la materialización de ese riesgo. Controles, entonces tenemos controles físicos, digitales, contractuales, conductuales. Esos controles físicos son, por ejemplo, pues, si son cargas, entonces verificar los pesos de los vehículos, chequeos preoperacionales, ¿cierto? Verificar, por ejemplo, no sé, cuando son servicios especiales, verificar a las personas que nos contratan, ¿cierto? Si se puede verificar a quién hacemos el transporte, si es un colegio, por ejemplo, tener eso inclusive, si no estoy mal, puede me corrijan desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, debe para movilizar las personas, deben tener conocimiento por lo menos básicos de quién se está movilizando, ¿verdad? Eh, Controles digitales, entonces precisamente esas herramientas que nos permiten tener una trazabilidad, una visión de los indicadores, del estado actual del proceso. Contractuales, ¿cierto? Entonces verificación de esas listas, mejor dicho, esculcarle la vida en buena, desde una buena, digamos, perspectiva, lo digo, al cliente, al proveedor, al de la alianza estratégica, ¿cierto? Conductuales, cómo se comporta la persona, y aquí también va mucho lo que es la moral y la ética, ¿cierto? Si una persona tiene buenos valores y eso, hombre, usted va a ver la conducta de la persona. No es evasiva, no es esquiva, ¿cierto? Es una persona segura cuando habla, cuando dialoga, lo que dice es apropiado. Entonces, todo eso se tiene que, digamos, evaluar para generar una prevención. Esa es la dimensión que ustedes como administradores o personas que gestionan dentro de una organización deben empezar a integrar, ¿cierto? Monitoreo, entonces las alertas tempranas, el seguimiento de informes mensuales, ¿cierto? Porque aunque digamos tengamos una periodicidad de hacer reportes, operaciones dentro de la plataforma cada cierto tiempo, periódicos, 3 meses y eso, no significa que dentro de la organización no tengamos que hacer un seguimiento más constante. Claro que, por ejemplo, ¿por qué informes mensuales? Pues si yo tengo un control para un riesgo con probabilidad alta y de ocurrencia alta, cierto impacto alto,
yo no le voy a hacer un seguimiento por ahí a los 3, 4 meses, no, yo necesito un informe constante porque estoy en plan de contingencia, ¿cierto? Ok. Reportes, entonces canales de reportes internos de confidencialidad. Y acá hablábamos algo desde los valores y la cultura organizacional, ahí dice algo de línea ética, y es que dentro de la organización ustedes también tienen que brindar algo, y es seguridad. Seguridad para con sus colaboradores, ¿cierto? Yo cómo voy a reportar una situación delicada de estas proporciones si yo sé que de pronto en mi organización no me pueden respaldar o no le dan la importancia que debe tener, porque recordemos que aunque esto está desde el anonimato, porque esto es no vinculante, a diferencia de una demanda, pues sí es una situación muy delicada. Entonces hay que brindarle esa seguridad a los colaboradores, que la organización se va a respetar esa confidencialidad de lo que usted me reporta, el oficial de cumplimiento, por eso tiene que tener muchos sus valores de forma preponderante, porque debe guardar silencio, ¿cierto? Y es que eso también está dentro de la norma, porque eso es tratamiento de datos especiales, ¿sí? Entonces, de datos, perdón. Entonces, eso es importante que se construya desde la cultura organizacional. Capacitación, ya lo hemos mencionado y por qué. Y las políticas, ¿cierto? Pues que estén alineadas al tipo de operación, al contexto sectorial. Yo no puedo hacer unas políticas y yo trabajo, no sé, para el sector de, digamos, aguas residuales y cambio el core del negocio, sigo haciendo transporte, pero ya va a transportar, no sé, llantas. Hombre, las políticas, los procedimientos cambian. Entonces es importante esa actualización. Y hasta aquí entonces hemos hablado de la prevención. Ahora entonces vamos a entrar a la detección del riesgo, ¿verdad? La detección del riesgo, ¿cierto? Está en volvernos investigadores, en tener esa pericia, esa capacidad de desarrollar esa perspectiva de decir, este proceso o este procedimiento o esta relación o esto lo conozco y generalmente tiene este comportamiento. Pero también tener la capacidad de discernir y decir, esto no está normal, esto no está bien. ¿Cómo hacemos eso? Conociendo. Por eso es que esto es transversal en la organización, por eso es que en la construcción de la matriz del riesgo y en la definición de los riesgos, no solo para el oficial, no, acá todos tenemos que saber en qué riesgos estamos expuestos, ¿cierto? Para poder decir, esto no está bien porque generalmente se comporta la situación de este tipo, pero está actuando de forma inusual. Eso nos ayuda a detectar. Y detectar precisamente es eso, descubrir de forma temprana, oportuna, generalmente, o es lo que se desea, ¿cierto? Porque también podemos detectar ya riesgos pues, materializados, claro está. Pero lo que se desea es que nos sirve para descubrir, sí, de forma anticipada esas señales de riesgo, esos patrones de comportamiento, esas anomalías o situaciones inusuales y esas alertas dentro de nuestra organización. Óigase bien. Entonces, ¿qué vamos a detectar? Pues lo que identificamos, ¿cierto? Entonces, acá el tema de la identificación del riesgo es donde también se enlaza. Entonces, claro, esas señales de alerta, como ya les dije una documental, ahora les voy a decir, por ejemplo, operacional. Entonces, una señal de alerta operacional. Eh, digamos que nuestro conductor empiece, no sé, a evadir las básculas, ¿cierto? O empezamos a ver que hay, no sé, evasión de controles o, ¿cierto? O el generador, por ejemplo, de la carga no es transparente con nosotros, hay cositas que no entendemos, que está como medio sospechoso, ¿cierto? Entonces, esas señales, esos patrones, esos comportamientos son los que empezamos a detectar, ¿cierto? Precisamente para empezar a hacer,
digamos, una gestión de este proceso. Entonces, existen dos fuentes o dos enfoques de detección. Tenemos una detección de carácter reactiva y una detección de carácter proactiva. La detección de carácter reactiva es cuando ya se nos materializó la vuelta, ¿cierto? Ya el riesgo está materializado. Entonces, ¿cómo se detecta? A través de denuncias, ¿cierto? Terminamos por ahí denunciados, quejas, hallazgos de una auditoría, ¿cierto? O solicitudes de las autoridades porque ya, digamos, un vehículo allá en un retén y nos detuvieron el conductor y ese vehículo iba con sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, eso es una detección ya reactiva. Y la detección proactiva, ¿cierto? Hace énfasis pues, a ese estándar deseable, como lo mencioné desde que arrancamos esta temática, y es construir mecanismos de anticipación, ¿cierto? Al riesgo. Antes de las organizaciones tienen que tener un enfoque estratégico, ¿cierto? Por eso, digamos, un libro como lo es El arte de la guerra, ¿cierto? Las 48 leyes del poder o Los cinco anillos, ¿cierto? Hablan de estrategia militar, pero esto es homólogo o utilizable, empleable de la organización. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que desarrollar esa capacidad de prevenir para que nosotros no nos cueste tanto asignar recursos o subsanar las novedades que se nos presenten. ¿Cómo hacemos detección proactiva? Entonces, indicadores, ¿cierto? Los indicadores nos permiten ver tendencias gráficas, nos permiten ver comportamientos, cómo está funcionando el proceso. Modelos, ¿cierto? Entonces, modelos de scoring, como lo mencioné. Monitoreo, hace parte de los indicadores, ¿cierto? Entonces, pues yo no voy a mirar los indicadores hoy y voy y los miro un año, no, hay una periodicidad de monitoreo y más si estoy en mi plan de contingencia. Análisis de datos tiene que ver con el monitoreo, listo. ¿Cómo hacemos o qué herramientas entonces utilizamos para el tema de la detección? Entonces, tenemos herramientas y actuaciones. En los instrumentos tenemos esos indicadores que nos ayudan a observar el comportamiento de las situaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos indicadores sobre alertas que se nos pueden materializar de carácter inusual o sospechoso y pueden ser indicadores de carácter operacional, financiero, documental, conductual o gráfico. Y ahí hay unos ejemplos, entonces, pues, por ejemplo, conductual, acciones evasivas. Operacional, cambio repentino de rutas. Geográfico, alta informalidad económica en la zona, ¿cierto? Economías ilícitas. Monitoreo transaccional, en este transaccional se monitoriza o se analiza, ¿cierto? La frecuencia, el monto, el origen y el destino de las operaciones, con el fin de identificar esos eventos atípicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la frecuencia, pues, no es lo mismo un cliente que me contrate todos los días y que yo tenga una alianza estratégica muy sólida, ¿cierto? Y que nos conozcamos, que llevemos realizando tengamos una relación comercial de años, a un cliente que aunque la tengamos de años o digamos, ¿no? Más bien a un cliente que no aparezca, ¿cierto? Muy frecuente, que no lo conozca mucho. Entonces, monitorear, mire que las circunstancias son diferentes. El monto, ¿cierto? Hablábamos entonces de mercancías subvalorizadas, ¿cierto? El origen y el destino de las operaciones por las zonas de riesgo, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo para divisar un poco mejor eso. Entonces, riesgos, por ejemplo, identificables en el sector de transportes. Por ejemplo, en carga, habla de las mercancías subvaloradas y la inconsistencia documental, es verdad que es importante tener en cuenta la debida diligencia en un documento, tanto identificación del cliente, ¿cierto? Como, por ejemplo, en los documentos que nos permitan identificar la carga, por ejemplo, los documentos que generan el Registro Nacional de Despacho de Carga, que tengan coherencia, ¿cierto?
En transporte especial, esa contratación masiva sin trazabilidad de usuarios, les daba como ese ejemplo de empezar a mover, no sé, personal hacia zonas donde hay economías ilícitas, ¿cierto? Entonces, si empiezas a mover trabajadores de esa zona, estás aportando a, digamos, el lavado de activos, a esas actividades por el cual se lava activos. Entonces, estaríamos siendo involucrados. Sería riesgo por contagio. Entonces, aparte de eso, tenemos que analizar lo que son patrones y tipologías dichos previamente, esas redes relacionales, ¿cierto? Acá es, ustedes están en un nicho de mercado, en un segmento, seguramente pues conozco la competencia, tengo alianzas estratégicas dentro del mismo sector, ¿cierto? Entonces, no se puede conversar, puede uno que conozca a este cliente, puede que tenga referencias, hay que buscar información, por eso les digo que nos tenemos que volver como detectives, ¿cierto? Entre más información tengamos, podemos tener más certeza de cómo gestionar el riesgo, ¿cierto? O inclusive de evadir el riesgo y no aceptarlo. Listas restrictivas y validaciones, análisis de comportamientos atípicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esos análisis de comportamientos atípicos? Podemos entonces desarrollar perfiles de comportamientos esperados dentro de la organización. Entonces, esos son como eh, patrones que generamos el comportamiento. Entonces, Perencejo, yo sé que yo con él tengo una relación comercial así, así, así. Yo, digamos, transporto con él esto y hay varios clientes que se comportan similar. Entonces, yo genero como un patrón de esos clientes, ¿cierto? Si yo veo que hay una alteración o digamos que se sale de ese patrón, ese desarrollo, ¿cierto? De comportamiento del cliente, entonces, digamos, empiezo a generar como una mayor disposición, ¿cierto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué comportamiento atípico hay? ¿Por qué ese cambio, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a investigar. ¿Cómo hacemos ese análisis de comportamiento? Está enfocado precisamente al cliente, ¿cierto? Usuario, cliente, o los servicios prestados. ¿Cuáles son los indicadores claves de desempeño entonces en la detección? Así como hay indicadores para generar la prevención efectiva, también entonces tenemos que tener indicadores para mirar qué tan eficiente estamos generando detecciones. Entonces, tenemos el indicador porcentaje de operaciones inusuales detectadas sobre el total de operaciones. ¿Qué nos da ese indicador? Capacidad de alerta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una apropiación del conocimiento del sistema en nuestros colaboradores, que comprende bien la identificación de esos riesgos. Tiempo de promedio entre detección y análisis. La eficiencia operativa, ¿cierto? Porque yo puedo detectarlo, pero lo estoy gestionando, hice el reporte, recogí toda la documentación, generé controles, le hice monitoreo de los controles, hice plan de contingencia, ¿cierto? Entonces todo eso me dice qué tan eficiente estoy en tiempo, ¿cierto? Porcentaje de alertas efectivamente investigadas, la calidad del sistema, ¿cierto? ¿Cómo así efectivamente investigadas, Sebastián? Sí, que yo llegué y dije, bueno, esto fue una alerta, pero que no se quedó solo ahí en la alerta. Ah, sí, es una alerta, pero pues por tolerancia al riesgo, de acuerdo a la organización, vamos a controlar solamente, a monitorizar, pero no vamos a hacer nada más. ¿Cierto? No van a entrar a investigar más al cliente, no van a solidificar más el caso, no se van a contextualizar más, ¿cierto? Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es que, listo, ¿no? Hacemos el procedimiento, conocemos al cliente, verificamos la información, verificamos, realizamos una verificación reforzada del cliente, control de ruta, ¿cierto? Verificamos, hacemos una doble verificación de, digamos, los pagos, no sé, o la mercancía móvil, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan efectivamente fue generada o gestionada, ¿cierto? Esa detección
Y eso es lo que nos va a dar este indicador de porcentaje de alertas efectivamente investigadas. Efectivo traduce a qué tan solidificado y qué tan coherente de acuerdo al proceso y a los procedimientos definidos ha sido investigado el, la novedad. Y el porcentaje de errores generados con base en las alertas internas, ¿cierto? Esto nos ayuda a ver qué tan integral está el proceso en la organización, porque pues si él lo dice desde allá, desde operaciones, y el de acá de finanzas también lo dice, ¿cierto? Entonces hay una mayor integración, o sea, el proceso de capacitación y adopción del conocimiento de acuerdo a la norma está siendo efectivo, ¿cierto? Entonces, estos indicadores nos ayudan a medir qué tan efectivo es la detección del riesgo dentro de nuestra organización. Y recuerden, es mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? Muchachos, señoritas, señoras, señores, desde la cultura, desde la moralidad, desde la ética, es importante que empecemos a verlo. A veces podemos dejarnos, no sé, conversar con cosas precoces, inmediatistas, porque puede que nos guste la inmediatez, pero recuerde que siempre una acción tiene una consecuencia. Y las acciones de este tipo generalmente son catastróficas, tarde o temprano. Esto se sigue investigando a través del tiempo y de los años. Y puede que haya sido 10 años por allá la relación comercial, pero esa organización con la que tuviste esa relación comercial la cogieron ahora y puede que te investiguen y puede que caigas y te inhabiliten. Entonces, mire las repercusiones que esto tiene en la organización. Entonces, desde la ética y la cultura, yo les invito a que esto empiece desde una transformación, desde los valores, ¿cierto? Porque si adoptamos el proceso desde este enfoque, el proceso va a ser mucho más eficiente la adopción del proceso. Un momento, por favor. Qué pena.